Muy buenas tardes. Ahora vamos a continuar con el estudio del movimiento circular uniforme. Pero hoy vamos a hablar de ciertas expresiones que vamos a encontrar en los textos, como la palabra revolución. ¿Qué quiere decir esta palabra? Vuelta. ¿Y a qué se refiere una vuelta? A 2π. Repito, una revolución quiere decir que un móvil se da una vuelta. Y una vuelta representa un recorrido de 2π radianes. Muchas veces la velocidad angular nos expresan con este tipo de nomenclatura. Por ejemplo, nos dicen, un móvil se da 400 revoluciones por minuto. A eso se las llama RPMs. O nos dicen, un móvil se da 200 RPS, que quiere decir revolución por segundo. O nos dice, un móvil se da RPH, que quiere decir revoluciones por hora. Mi misión, en primer lugar, es pasar esto a la unidad del Sistema Internacional de la Velocidad Angular, radian por segundo. ¿Cómo hacemos la conversión? Para expresar la velocidad angular en radian por segundo, en primer lugar, ¿qué hacemos? En este caso, 400 revoluciones. Quiere decir una vuelta, quiere decir 2π. A este valor multiplicamos por 2π. Todo esto automáticamente se vuelve radianes. Dividimos. Minuto. Un minuto para pasar a segundo multiplicamos por 60. Hacemos la operación y ya tenemos nuestra velocidad angular en radianes sobre segundo. ¿Sí? Podemos hacer la operación con nuestras calculadoras y tenemos 400 por 2π dividido para 60 nos da un valor de 41.88 radianes por segundo. Fácil, ¿verdad? Te repito. Si te da la expresión en RPM o revolución por minuto y nos piden pasar a radian por segundo, los 400 multiplicamos por 2π y hemos vuelto a radianes. Sobre un minuto para pasar a segundos, 60. Dividimos y ya tenemos la velocidad angular en radian por segundo. Veamos el siguiente caso. Transformar 200 revoluciones por segundo o RPS a radian por segundo. Repito, estamos calculando la velocidad angular en radian por segundo. Velocidad angular es igual. Si tenemos 200 revoluciones, para expresarles en radianes multiplicamos por 2π. Automáticamente ya nos quedan en radianes. Como en la parte de abajo ya hay segundos, no hago absolutamente nada. Un segundo. Resuelvo la operación. Nos quedaría 200 por 2 por π dividido para 1, que no afecta, nos da una velocidad angular de 1256,64 radianes por segundo. Fácil, ¿verdad? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Perfecto. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dice 300 revoluciones por hora o RPH pasar a radianes por segundo. Es decir, expresar en modo de velocidad angular. Otra vez, 300 revoluciones. Si quiero expresar en radianes, multiplico por 2π sobre. Tenemos horas y quiero expresar en segundos. Una hora es 3600 segundos. Resolvemos la operación. 300 por 2 por π dividido para 3600 y nos da la velocidad angular de este móvil expresada en el sistema internacional, que es el radian por segundo.
Como puedes ver, tres expresiones diferentes y todas representan velocidad angular, que las podemos representar en radian sobre segundo. Si nos daba en radian por minuto, multiplicábamos por 2pi, dividimos para 60. Si nos da en radian en revolución por segundo, o RPS, multiplicamos por 2pi, dividimos para 1 porque no se altera. Si nos da en revolución por hora, o RPH, multiplicamos el valor por 2pi y dividimos para 3600. Y así hemos hallado de las nuevas expresiones en las expresiones del Sistema Internacional la velocidad angular. Pero también nos pueden dar expresiones como las que veremos a continuación. En el primer caso nos indica que un móvil se da 200 vueltas en un minuto. El segundo caso, 400 vueltas en un segundo. El tercer caso, 500 vueltas en un segundo. O puede darnos en un tiempo, por ejemplo, 200 vueltas en 3 minutos, 400 vueltas en 8 segundos, 1500 vueltas en 2 horas. Perfecto. Y nos pide que calculemos velocidad angular. Del mismo modo recordamos, 200 vueltas quiere decir 200 revoluciones. Para hallar la velocidad angular, yo sé que es el ángulo en radianes para el tiempo. Para hallar el ángulo en radianes, si tenemos las vueltas, a las vueltas multiplicamos por 2pi. Es decir, el ángulo en radianes descrito va a ser 200 por 2pi y automáticamente tenemos en radianes. 200 por 2 por pi nos queda 1256.63 radianes. El tiempo está en minutos. Multiplico por 60 y ya tengo en segundos. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Vamos a ayudarte para que puedas ver mejor. Ahí estamos. Te repito. Tienes que el ángulo en radianes en este caso es las vueltas por 2pi. El ángulo en radianes va a ser entonces 200 por 2pi radian. Multiplicamos y tenemos los radianes. Como el tiempo es 3 minutos, al multiplicar por 60, como puedes ver en la parte de abajo, tenemos en segundos. Y ahora, para hallar la velocidad angular, solo dividimos el ángulo para el tiempo. Fácil, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría? 1256,63 radianes dividido para 180 segundos. Y nos da así la velocidad angular. 1256,63 dividido para 180. 6,9813 radianes sobre segundo. Te repito, si te dan las vueltas y los minutos, a las vueltas multiplico por 2pi y tengo la expresión en radianes. Si el tiempo está en minutos, multiplico por 60, tenemos en segundos. Como velocidad angular es ángulo en radianes para el tiempo, dividimos y tenemos la velocidad angular. Fácil, ¿verdad? El siguiente ejercicio nos dice 140 vueltas en 8 segundos. Es el de acá. Trabajamos del mismo modo. Si quiero expresar
el ángulo en radianes a las vueltas que 140 multiplico por 2pi. ¿Qué nos queda? 140 por 2 y por pi. 879.64 radianes. El tiempo ya está en segundos, así que no hago absolutamente nada. La velocidad angular es el ángulo en radianes sobre el tiempo. Me acordé del curso este momento. Es igual a 879,64 radianes para 8 segundos. Eso nos da una velocidad angular de 109,95 radianes por segundo. Fácil, ¿verdad? Ahí está. Espero que estés entendiendo. Te repito, analicemos nuevamente. Tenemos el número de vueltas, 140 vueltas en 8 segundos. Para hallar el ángulo en radianes, a los 140 multiplico por 2pi. Al hacer esto, estamos convirtiendo en radianes. Como el tiempo ya está en segundos, divido los dos y tengo la velocidad angular. Por último, puede pasar que nos den las vueltas sobre horas. Para poder resolver eso, las vueltas multiplico por 2pi y las horas paso a segundos. Hagamos un ejemplo. Muy bien. Perfecto. Vengamos por acá con nuestro último ejemplo que dice 500 vueltas se da en 2 horas. Si quiero el ángulo en radianes, a las 500 vueltas le multiplico por 2pi. Automáticamente nos queda en radianes. Esto nos da 500 por 2 por pi, 3141.59 radianes. El tiempo quiero en segundos. Como me da 2 horas, multiplico por 3600. Que nos queda 7200. Estamos listos para calcular la velocidad angular, que sería el ángulo en radianes, 3141.59, para el tiempo 7200. Y de este modo hemos hecho 6 ejercicios representativos sobre las expresiones de la velocidad angular. Espero que te hayan servido, pues la primera parte de tu deber es hacer 6 ejercicios similares, donde tendrás que transformar, acompáñanos, la velocidad de revoluciones por minuto a radián por segundo. La velocidad de revolución por segundo a radián por segundo. La velocidad en revolución por hora a radián por segundo. Nos darán las vueltas en cierto tiempo en minutos para que transformemos, como nos indica por acá, en radián por segundo. Las vueltas en tiempo en segundos para transformar en radián por segundo. Y por último, las vueltas en un tiempo dado en horas para calcular en radián por segundo. Fácil, ¿verdad? Nos vemos pronto.